Bien, compañeros, sigamos con la parte final del tema referido a la protección de privacidad. Es una acción, como les dije, muy poco usada, es una opción muy poco recurrente, pero que de alguna forma no deja de ser importante para conocer cómo realmente funciona los procesos dentro de el procedimiento en este tipo de procesos es idéntico y es el mismo que rige para el amparo constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad las mismas reglas que se aplican para la acción de amparo constitucional son exactamente esas mismas reglas que se van a aplicar al procedimiento de habeas data. ¿Qué significa de modo concreto? Que todas las reglas que hemos indicado cuando explicamos la acción de amparo también se aplica en esta acción. Por ejemplo, el plazo máximo de los 6 meses desde que se conoce el hecho ilegal o desde que se agota la instancia. Por ejemplo, la regla de que solo la persona afectada o también otra persona con poder notarial puede plantear la acción. Es una acción bastante formal que requiere sí interponerse con patrocinio de abogado, entre otras causales y entre otras reglas procesales que se rigen para el amparo, también se aplican a esta acción. Entonces, todas las reglas procesales que deben cumplirse para la acción de amparo se aplican a la acción de habeas data. Bueno, básicamente con eso concluimos de modo genérico la explicación de lo que es la acción de habeas data. Ahora vamos a pasar a ver algunos casos de jurisprudencia que les va a permitir esclarecer algunos. Hemos dicho que en realidad hay una jurisprudencia histórica desde que se creó esta acción, 2005, 2006 particularmente, que van a dar cuenta un poco de esclarecer los conceptos y los alcances de esta acción, indicando, por ejemplo, que entre los antecedentes históricos, esta acción tiene su origen en los antecedentes históricos del derecho anglosajón, del derecho norteamericano. De hecho, casi todo el derecho constitucional tiene una fuente importante en su construcción teórica, y es la fuente del derecho anglosajón, ¿no? El derecho inglés y el derecho norteamericano. En todo caso, esta acción en sus orígenes fue planteada, fue pensada para eventualmente proteger el derecho que una persona tiene, como dice acá, está en inglés, como el derecho que una persona tiene a estar o proteger su privacidad, su intimidad, su soledad, ¿no? Justamente de ahí viene un poco quizás la idea equivocada de que protege el derecho a la intimidad, cuando en realidad lo que protege es a la autodeterminación informativa. En finalidad podemos citar esta sentencia, una de las básicas históricas, la 965 del 2004, que justamente aclara y dice que lo que protege esta acción es el derecho a la autodeterminación informativa o informática. No protege el derecho a acceso a la información, que es el 21.6 de la Constitución, porque eso lo protege el amparo, y eventualmente este derecho a la autodeterminación informática es un derecho que te permite eventualmente conocer los datos que existen de una persona en un registro público, tal como explicamos. Este proceso, empero, y aquí viene otro fallo interesante, no puede activarse contra los medios de prensa social. Esta sentencia, la 965, justamente va a decir que esta acción no está pensada, no está diseñada para controlar el trabajo que hace la prensa, para eventualmente evitar que circule cierta información en la prensa. Esta acción está pensada para justamente solo proteger el derecho a la determinación informativa cuando exista una indebida de los datos sensibles de una persona en un registro público. En realidad, aquí viene otra precisión. Esta va a establecer la jurisprudencia de que en realidad no protege el derecho a acceso a la información, ni tampoco el derecho a la información que lo protege el amparo, sino solo el derecho de la autodeterminación informativa, que es un derecho especial, y es un derecho que, como dijimos ya al inicio de esta clase, pues no está previsto ni en la antigua Constitución ni tampoco en la actual Constitución, pero que en su caso pues emerge o se extrae ese derecho del derecho a la intimidad, del derecho a la privacidad, pero tampoco protege directamente la intimidad o el derecho a la privacidad, que están protegidos, como ya dijimos, por la acción de amparo. Bueno, otra pregunta clave es precisar, como ya dijimos antes, si este derecho a la autodeterminación informativa está o no reconocido en la Constitución
del Estado, y la respuesta es que no, ni en la antigua Constitución ni en la nueva. A lo más que encontramos es el artículo 21, inciso 6, que es el derecho de acceso a la información, que tiene sí alguna relación con este derecho, pero es otro derecho distinto. De hecho, el derecho de acceso a la información es un derecho que eventualmente solo se lo protege con la acción de amparo constitucional. Entonces, en la sentencia, por ejemplo, 488 del 2005, el tribunal va a decir eso, ¿no? Va a decir de que se ha creado la acción, se ha creado el mecanismo procesal, pero el derecho que protege no está reconocido ni está expresamente enumerado en la política del Estado. Otra pregunta importante es saber cuántos tipos de, o cuáles son las dimensiones que existen sobre. Bueno, dependiendo de lo que uno busque, dependiendo de lo que uno persiga, procesalmente hablando, el habeas data puede ser informativo, puede ser exhibitorio para exhibir datos, puede ser finalista para saber, por ejemplo, qué tipo o con qué finalidad se almacenan ciertos datos de una persona. Puede ser, por ejemplo, aditivo como está acá, para adicionar algún dato que es necesario aclarar, rectificador para corregir errores, o finalmente también puede ser exclusorio o cancelatorio, para eliminar o cancelar alguna información sensible que ya no sea correcta, que haya sido superada, o que eventualmente pueda dar beneficio a una persona. Entonces, dependiendo de lo que uno persiga con esta acción, puede tener esas y alcances. Dijimos ya, en cuanto a las dimensiones que tiene esta acción, uno puede solicitar el acceso a la información que curse un registro, puede solicitar la actualización de esa información, o puede finalmente también solicitar la modificación en grandes términos cuando esa información es correcta o sensible, o también, por ejemplo, la confidencialidad o exclusión, dependiendo de lo que uno busque con la acción que está pretendiendo instaurar. Por ejemplo, si es que hay alguna información sensible, queremos decir cuando se trata de información muy pero muy personalísima, como por ejemplo enfermedades de transmisión sexual, o por ejemplo datos sobre la orientación sexual de una persona, datos sobre la militancia y convicción ideológica, entre otros, pueden ser sí declarados en privacidad o pueden ser eliminados cuando esta información se crea pueda ser considerada dañina o pueda dañar de alguna forma los derechos de una persona. Entonces hay una sentencia que ha venido ratificando este entendimiento, como por ejemplo la sentencia 1738 del 2010, la sentencia 1300 del 2012, entre otras, que han ratificado el entendimiento jurisprudencial. Bueno, básicamente es otra pregunta referida a cuáles son las etapas con las que tiene que cuenta esta acción. Nos lleva un poco a la idea del amparo constitucional, ¿no? En el amparo constitucional y en esta acción también debemos tener presente de que antes de acudir a la fase en sí de la demanda jurisdiccional ante los jueces constitucionales, hay que, en esta acción y en el amparo, hay que previamente agotar la fase administrativa. ¿Qué quiere decir la fase administrativa? Quiere decir que antes de plantear la acción de modo concreto, debemos dar la posibilidad previa al proceso judicial de que la autoridad a la cual se va a interponer la demanda pueda eventualmente reparar, pueda regularizar, pueda acceder a la solicitud que uno requiere. Entonces, esta acción, igual que el amparo, no se puede plantear directamente. ¿Por qué? Porque antes de plantear directamente, tenemos que agotar con la regla de la subsidiariedad. ¿Qué quiere decir la regla de la subsidiariedad? Quiere decir que antes de plantear la acción, yo tengo que agotar la posibilidad de que la autoridad a la cual voy a demandar pueda reparar la acción. Y si no repara, recién después, en instancia posterior, activo la acción judicial. Entonces, antes de acudir a la vía judicial, hay que necesariamente agotar previamente los mecanismos de reclamo a nuestro alcance. Y si esos mecanismos no funcionan o no reparan el hecho irregular, recién acudimos a la vía judicial. Entonces, en grandes términos, podemos decir que hay una fase previa, prejudicial, donde se reclama a la autoridad sobre el hecho ilegal que estamos reclamando, y después, si el daño persiste, fase judicial.
Entonces, es así como funciona el amparo, recordando siempre que con esta acción, que el habeas data igual que el amparo, protegen ciertos derechos y dentro del derecho a la autodeterminación podemos, por ejemplo, analizar, cancelar, excluir, adicionar información que esté referida a nuestro propio cuerpo, a nuestras ideas, a nuestra vida pasada, cuando, por ejemplo, militancia política, militancia personal en alguna secta o iglesia, vida familiar, vida amorosa, entre otros elementos que de alguna forma pueden con el tiempo convertirse en datos que generen una afectación a los de una persona. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante que sale en jurisprudencia sobre las empresas o las personas jurídicas. La respuesta es bien interesante porque lo que nos dice acá es que si bien es cierto que las son personas ficticias, son personas, digamos, que emergen a raíz de la ficción jurídica del derecho, pero estas personas jurídicas, si bien es cierto que no tienen derechos idénticos a una persona particular, pero en su caso, en este modo concreto, pueden plantear también esta acción las personas jurídicas cuando encuentren algunos datos que puedan afectar la imagen, el nombre, la reputación de esta empresa jurídica. Entonces, una persona, una empresa comercial, por ejemplo, puede también plantear esta acción si es que considera que está afectando su imagen y su honra, ¿no? Y aquí viene la otra pregunta. Bueno, las personas jurídicas, las empresas, ¿tienen derecho a la honra? ¿Tienen derecho a la intimidad o no tienen? La jurisprudencia en la sentencia, aquí tiene la sentencia la 1999 del 2010, que dice que en realidad, si bien el derecho a la honra, a la intimidad, son derechos propios de las personas particulares, empero las empresas también tienen derecho a la imagen y la reputación. De modo tal que si en un registro público existe una información que pueda afectar el derecho a la imagen y el derecho a la reputación de una empresa, pues efectivamente puede plantear esta acción, agotando el reclamo previo y después jurisdiccional. Otro caso de jurisprudencia muy interesante es este, ¿no? El referido a los correos electrónicos. En los correos electrónicos lo que se dice es lo siguiente. se pregunta si se puede eliminar o se puede plantear una acción de este tipo para restringir, para anular, para evitar la circulación de cierta información que esté en correos electrónicos. Y en realidad nos da en la sentencia 030 del 2006 ya, donde nos dice que en realidad eso no se puede. ¿Por qué? Porque los correos electrónicos son en realidad una forma masiva de comunicación global. De modo tal que los correos electrónicos en sí no constituyen base de datos, no constituyen un registro público que esté almacenando información específica de una persona. Por ende, los correos electrónicos en sí, al no tener esa no son susceptibles de ser demandados sobre información que circule en estos medios y por ende no se puede plantear una acción de habeas data sobre información circulando en correos electrónicos. ¿Se puede plantear otra pregunta, esta acción para eliminar o rectificar antecedentes policiales? La respuesta es que sí, porque efectivamente los antecedentes así como los antecedentes penales se registran en un caso en el REHAP, por ejemplo, cuando es antecedentes penales, y otro caso en el SINARAP cuando son antecedentes policiales. Y efectivamente hay esta sentencia del 2015 que dice eso, que dice que en realidad se puede activar esta acción si es que hay un dato, por ejemplo, un dato de un antecedente policial de una persona que nunca fue sometida a investigación, o finalmente de una persona que fue sometida a investigación pero que salió el rechazo o la absolución o la ausencia de responsabilidad penal sobre un hecho que se le endilgó en un momento determinado. Por ende, sí se puede plantear esta acción cumpliendo las reglas procesales para eliminar o cancelar antecedentes policiales o eliminar y cancelar antecedentes penales. Tienen esa sentencia, la 192 del año 2015, que es una sentencia que la pueden revisar para trabajar una de estas acciones. Lo mismo pasa, como dijimos ya, con los antecedentes por el caso de salida alternativa. Tienen la sentencia 090 del 2014 que pueden revisar. Actualmente te da cuenta que también se puede plantear ello.
Entonces, esta acción tiene ciertas particularidades, tiene ciertas precisiones, pero que en definitiva es una acción que si se la sabe manejar, si se la sabe trabajar, puede ser útil bajo ciertas dinámicas de procedimiento. Razón por la cual con esta explicación concluimos esta unidad y pues yo les agradezco su tiempo para pasar luego a la siguiente unidad. Gracias.